Pura vida, gente, bienvenidos a otro video más. Soy Yoichi. El día de hoy estaremos hablando sobre dos caras de una misma moneda. Como ya hemos comentado en la semana anterior, la película Inside Out le estaba yendo bastante bien, de Disney, de Pixar, el estudio de Pixar de Disney. Y del otro lado de la moneda tenemos a The Acolyte, el Ascolite, como le dicen popularmente en los últimos días, a la producción de Lucasfilms, también un estudio de Disney. Ambas caras de la moneda, sinceramente, porque en uno vemos cierta calidad, ciertas ganas de regresar a un tipo de producto más familiar, y en la otra vemos simplemente un propaganda woke por todas partes. Entonces son dos formas distintas de hacer películas, de hacer cine, y las vamos a estar analizando las dos. Además de vamos a estar hablando un poquito de taquilla de otras películas que ya tienen un par de semanas en cartelera, para ver cómo les está yendo a estas alturas del mes. Vamos a iniciar entonces con el análisis primero de la cara buena de la moneda. Inside Out le está yendo extremadamente bien, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Si vemos la taquilla de esta semana, de este fin de semana, ya superó los 725 millones de dólares. Yo sé que las comparaciones no son bonitas muchas veces, sin embargo, recuerdo que hace un año, cuando empecé este canal, que luego estuve un par de meses y luego lo dejé casi un año sin trabajar, recuerdo que hace un año estuvimos hablando mucho de La Sirenita. Vamos a ver la diferencia entre una película taquillera, una película bien hecha, y una película que se supo desde el inicio que iba a ser un fracaso por el montón de propaganda woke que traía consigo. Vamos a ver esta otra, que la tenía por aquí preparada porque la estaba analizando. El costo de producción de La Sirenita en aquel momento fue de 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero para una sola película. En comparación, Inside Out tuvo un costo de 200 millones de dólares. Ok, es un costo de producción alto en comparación a otros estudios de animación que calculan en promedio unos 100 millones de dólares máximo tope para producciones animadas. Pero en esta película Inside Out se gastaron 200 millones de dólares y en solamente 2 fines de semana lleva 725 millones de dólares recaudados. Un éxito completo. Llevan 3.6 veces su costo de producción en 2 fines de semana. Por otro lado, La Sirenita, por más que se dijo, por más que se le dijo a la productora, la gente hacía sus manifestaciones, bien, manifestaciones públicas como tal, no, pero sí se sabía que la gente no estaba percibiendo bien la llegada de aquella película en aquel momento. La Sirenita, aunque costó 50 millones de dólares más que Inside Out, la película, al final de que estuvo de sus proyecciones, no recaudó ni siquiera los 600 millones de dólares, luego de varios meses estando en salas de cine. No fue una semana, no fueron 2 fines de semana como Inside Out, que ya superó en 3.6 veces su costo de producción. Fueron meses que estuvo en cartelera La Sirenita y solamente logró recaudar 2.3 veces su costo de producción, que ni siquiera llegó a las 2.5, para por lo menos considerar lo que quedó, como diríamos en algunos lugares, tabla, quedó en balance. En este caso ni siquiera llegó a ese nivel, mientras que del otro lado tenemos a Inside Out, que ya lleva 3.6 veces su costo de producción, haciéndola completamente rentable, por lo que no está de más que probablemente se venga una tercera entrega de Inside Out. Probablemente ya Riley, la protagonista de la película, sea una adolescente ya bien entrada en la adolescencia, entonces probablemente nos sorprenda con alguna otra emoción que aparezca dentro de la película 3. Probablemente tengamos que esperar unos 3, 4, 5 años para una nueva entrega de Inside Out. Sin embargo, se ve que esta película puede ser la punta de lanza, la punta de flecha, como dirían en algunos lugares, para nuevas producciones de Pixar, que había tenido malos resultados en las últimas películas que había hecho previo a esta película. Antes de pasar con El Acólito, vamos a ver un par de películas que me llamaron bastante la atención, cómo está la taquilla. En el caso de Furiosa, que es una saga de Mad Max, es la precuela de Mad Max. Si bien las personas no la califican mal, si la vemos en las calificaciones, tanto la audiencia como los críticos la calculan cerca del 90%, que es una buena calificación para una película, las personas no acudieron mucho a salas de cine. La misma salió apenas con costos de producción, por lo tanto significa que la película está dejando pérdidas de aproximadamente el mismo costo de producción, porque recordemos que tiene que superar mínimo ya acercarse al 2.5 para considerar que la película es rentable, y ya esta película tiene 5 semanas de estar en cartelera. Vamos a revisar, 5 semanas si no me equivoco, ajá, correcto, 5 semanas de estar en cartelera,
y apenas llegó al 1.0, o sea, una vez su costo de producción, lo que está dejándola muy lejos de ser rentable. ¿Cuál fue el problema? Quizás la publicidad no fue la correcta, tal vez la forma de hacerle llegar al público, o que quizás tardaron mucho en dar a entender de qué era la película, o no sé, algo falló en la estrategia comercial de la empresa, porque según la crítica de las personas se califica bastante bien, un 90 para las películas es bastante bueno, pero no logró calar hondo en las personas. No sé si quizás es la actriz, quizás son los actores, no sé si quizás la saga no es llamativa para las personas en este momento como tal vez lo fue Mad Max, la de hace unos años, o la de los 80s, si no mal recuerdo fue en los 80s. Tal vez en aquel momento sí fueron bastante taquilleras las películas, entonces en este caso Furiosa también puede ser el personaje, que no es el personaje principal de la saga Mad Max, sino que es la coprotagonista de la película de hace unos cuantos años. Entonces tal vez eso la gente no le llamó tanto la atención. La otra película que me sigue llamando la atención es Garfield, que ya tiene 3.8 veces su costo de producción. La película costó 60 millones de dólares y ya lleva 230 millones de dólares. En el caso de Inside Out vemos un fenómeno muy curioso, que es que la taquilla doméstica y la internacional se mantienen muy de la mano, muy cercanas entre sí. Casi que la mitad de los ingresos internacionales, perdón, casi que la mitad de los ingresos totales son internacionales y la otra mitad de los domésticos. Están muy cercanos y probablemente se mantenga así en tendencia. Hay que ver si esta película llega a los 1.000 millones, porque le queda bastantes piernas. Lleva solamente 2 fines de semana y recordemos que este tipo de películas están por lo menos 2-3 meses en cartelera hasta que empieza a caer el interés de las personas. Es probable que sigamos hablando de esta película, vamos a darle seguimiento al crecimiento de la taquilla para mantenerlos informados sobre esto. De la otra cara de la moneda tenemos un fracaso de que ya hemos hablado antes, pero vamos a seguir hablando de esto. The Acolyte se ha convertido en uno de los peores fracasos de la franquicia de Star Wars, sino que el peor. Cada capítulo de esta serie costó 22 millones de dólares. No fueron 2 millones, no fueron 3, fueron 22 millones de dólares en promedio por capítulo de esta saga. El problema de esta saga es que no está llamando la atención de absolutamente nadie, y no es una opinión solamente en Rotten Tomatoes, porque también lo podemos ver en las calificaciones de Google como tal, lo podemos ver en otras páginas como Film Affinity, que tiene 3.8 sobre 10, y no son 2 personas las que han votado, son 1098 personas. En la otra parte, en la de Google, son 1281 personas que han calificado con 1.4 en promedio de 5. De 5 estrellas, 1.4. O sea que todas coinciden que la película es deficiente. O sea, la mayoría de las personas, como vemos en este tipo de gráficos, califican a la película con un 1 porque no pueden poner 0 para calificar. O sea, si pudieran poner un 0, probablemente muchos hubiesen puesto un 0, porque la serie simplemente apesta, y es una serie que no va para ningún lugar. Quería leer un par de comentarios de estos de acá. Vamos a sacar un poquito de tiempo para leer algunos comentarios de acá, por lo menos un fragmento de ellos. Evaristo Gómez dice: como fan de toda la vida de Star Wars, me siento con la libertad de expresar mi descontento y tristeza con la serie de Acolyte. Aunque reconozco la importancia de la inclusión en la industria del entretenimiento, no puedo evitar sentir que esta serie ha caído en una trampa de la agenda woke y la inclusión forzada. Es interesante este primer comentario porque él dice que él siente que la inclusión es importante en el entretenimiento, pero recalca que es un asunto que es una trampa, la agenda woke y la inclusión forzada, que es lo que hemos hablado tantas veces. Que haya personas diversas en una película, si el argumento lo necesita, es bienvenido. El problema es cuando el argumento no necesita eso y lo hacen a la fuerza. El problema principal se da en esa parte, en forzar las cosas para darle cabida a ciertas agendas, ¿verdad? Vamos a ver este otro comentario. Dice: The Acolyte, una decepción de una galaxia muy lejana. The Acolyte, la nueva serie de Star Wars que explora los oscuros secretos de la era de la Alta República, ha llegado a nuestras pantallas con una mezcla de expectativas y críticas. Si bien algunos la aclaman como una propuesta fresca e innovadora dentro del universo galáctico, para otros no logra alcanzar las cuotas de calidad que esperan de una producción de este calibre. En mi opinión, The Acolyte se queda corta en varios aspectos. La trama, que gira en torno a una joven Padawan y su mentor Sith, se desarrolla de una forma lenta y predecible, sin ofrecer grandes sorpresas o giros inesperados. Los personajes, por su parte, no terminan de conectar con el espectador, careciendo de la profundidad y el carisma necesarios para atraparnos en su historia.
Esta parte que habla aquí sobre que los personajes son, la historia es como muy predecible y muy lenta, eso es muy cierto de la serie. Como decía, yo no vi más de 3 capítulos, no vi el cuarto. Sin embargo, las personas que están criticando en todas las partes están criticando lo mismo. La serie es muy lenta, en la serie los capítulos a veces no pasa nada, simplemente caminan, hablan, pero no hay eventos importantes que hagan sentir interés por la historia. Es ese tipo de series que te dan una escena muy impactante al inicio, no pasa nada en largo del capítulo y pasa algo interesante al final para que sienta la necesidad de ver el capítulo que sigue. Lo que pasa es que estas series ni siquiera tienen esas ganas de cautivar a las personas para que sigan viendo la historia, con un montón de incoherencias argumentales, con lo que comenté en el video pasado, que si no lo han visto el video pasado, los invito a ver el video anterior donde estuvimos hablando de esto. Que después de una persecución de todo un capítulo 4 de Ascolite, cuando todos queríamos ver al Wookiee por lo menos batallando una batalla bastante interesante, aparece el Wookiee muerto y nos quedamos todos expectantes de algo y nunca pasó nada. Es probable que la historia nos vuelva a sorprender de esta misma forma varios capítulos más. Algunos tienen la expectativa de que en el capítulo 5 se vuelva un poco emocionante, que nos muestren estas batallas entre Jedis y entre Jedis, perdón, no sé la pronunciación, si lo dicen en español o en inglés, entre los Jedis y los Sith, que se espera que en el capítulo 5 se empiecen a ver este tipo de los más interesantes. Pero yo creo que la serie va a terminar más decepcionante de lo que es. No creo que la historia nos sorprenda con un giro inesperado, con un repunte en la audiencia, con un repunte en las críticas, y que al final de la temporada tengamos que corregir nuestras opiniones actualmente. No creo que vaya a pasar eso. En caso de que pase, estaría contento porque pueden seguir haciendo algo interesante para el universo de Star Wars. Sin embargo, hasta el momento la serie ha sido muy decepcionante y supongo que va a seguir de esa forma. Eso sería todo en cuanto a la parte de cine. Vamos a hacer una pequeña píldora de realidad. Vamos a hablar hoy sobre algo que me pareció muy interesante, y es sobre esta artista Taylor Swift, que en un concierto que tuvo hace unos días, gritó que te jodan patriarcado en mitad de la presentación. Dice Eduardo Menoni: Taylor Swift, una multimillonaria, consigue que una audiencia entera, principalmente de niños, grite que te jodan patriarcado, preparando a toda una generación para que odie a los hombres. ¿Qué sucede con esto? Esto es cierto, porque parte del secreto del auge del progresismo y de la cultura woke es que poquito a poquito han ido intercalando mensajes dentro de películas, series y contenido infantil desde los años 80, 90, cuando poco a poco iban calando cada vez más profundo en el inconsciente colectivo, hasta que sus consignas principales fueron volviéndose parte del día a día. Esto hace que sea muy complicado porque muchas personas, muchas generaciones han crecido con este tipo de consignas pensando que es lo correcto, donde si bien el bienestar social es correcto, si bien el ayudar al prójimo puede ser correcto, se han tomado la izquierda la potestad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando una persona es dueña de la verdad, puede decir que cosas, aunque sean incorrectas, son buenas. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Vemos la doble moral de la izquierda. Este tipo de mensajes, vemos la doble moral. Quiero comentar un caso que me pareció muy llamativo, que lo estuve comentando con mi esposa. Esto que pasó aquí en la Copa América. Dice: la Copa América, críticas por la presencia de 2 pastores evangélicos en el acto inaugural del torneo. Los predicadores dirigen una iglesia a la que va el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Este acto de que un pastor estuviera en el acto inaugural de la Copa América, y que no tanto que estuviese, sino que lo criticaran tanto, porque un montón de la prensa progre, de la prensa de izquierda, de la prensa woke, que son los que se encargan de hacer esto que les acabo de decir, de ir poquito a poquito calando en la mente de las personas. Ese mismo tipo de prensa de izquierda, que son vendidos por patrocinios, que son comprados por grandes empresas, que les gusta, que les sirve inculcar esa agenda política, esa agenda 2030, son los que se encargan de hacer estas críticas. Esas críticas contra creencias, contra países y contra culturas que son muy arraigadas la creencia religiosa, en especial la cristiana en América Latina. ¿Qué pasa? Para ellos es incorrecto que un pastor dé unas palabras en un acto inaugural,
Pero, del otro lado, cuando una selección se opone a utilizar los distintivos que se pidió que eran distintivos de brazaletes LGBT, cuando desistieron de usarlo en Europa, la FIFA dijo que los iba a sancionar si no utilizaban los brazaletes durante el partido. ¿Por qué? Sí se puede hacer presión para que este tipo de lobbies LGBT sancione a un equipo si no quiere utilizar esos brazaletes del orgullo, porque sí pueden hacer esa presión, pero es incorrecto que en una Copa América se hable sobre temas religiosos, porque unas cosas sí son correctas y otras no. Por lo que decía anteriormente, la izquierda y este montón de personas de la agenda woke se han hecho, según ellos, dueños de la verdad y lo que es correcto, y por eso es importante que cada persona alce la voz y empiece a ser partícipe de esta batalla cultural que se está desarrollando. La derecha se ha mantenido en silencio durante muchísimo tiempo, pero ese es el problema, porque se pensó en algún momento, no va a pasar a más de un montón de personas haciendo ruido. El problema es que sí pasó a más. Ahora esas personas están en cargos políticos, ahora se están haciendo cuotas de diversidad, cuotas de género. Si bien en algún momento hubo diferencias entre hombres y mujeres en la parte de posibilidades laborales, en la actualidad, por lo menos lo que es Occidente, ese tipo de brecha se ha disminuido. Porque las mujeres ahora son más independientes, tienen oportunidad de trabajar, tienen la libertad de elegir en qué quieren trabajar y qué quieren hacer, y no tienen que verse forzadas a hacerlo por una agenda política. Si una mujer quiere trabajar como educadora, pues trabaja como educadora, no tiene el inconveniente de hacerlo. Si una mujer quiere ser arquitecta, puede estudiar arquitectura. No sé si recuerdan el año pasado, si gusta pueden ir a revisar este canal, que para esta época estuvimos haciendo videos el año pasado. Junio es el mes del orgullo. El año pasado hubo mucha polémica con marcas que se unieron a esta campaña en el mes del orgullo y se dieron cuenta que eso no sirve. Ese tipo de política no sirve porque el público en su mayoría no consume ese tipo de productos. Lo que pasa es que los prog y los woke son menos, pero son muy ruidosos, hacen mucho ruido. Tienden a ser así en toda su forma de ser. Cuando no pueden discutir con argumentos, lo que hacen es gritar, y lo pueden ver en infinidad de entrevistas que circulan por internet. Cuando un progre se queda sin argumentos, ofende. Cuando un progre se queda sin argumentos, grita o critica o se va. ¿Qué es lo que pasa? La derecha se ha quedado callada mucho tiempo y está empezando a despertar. Estos últimos años ha empezado a despertar porque se dio cuenta que no puede seguir así, porque si no el mundo va a llegar a un declive completo. Hace poco se dieron las elecciones en Argentina y ganó la derecha. En Europa, en las elecciones europeas, parlamentarias europeas, hace un par de semanas también ganó la derecha, y parece que el mundo se está volviendo a direccionar un poquito hacia ese lado. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por suscribirse, por los comentarios. Les recuerdo que también estoy subiendo los videos poco a poco en TikTok, por si quieren seguirme en TikTok. También tenemos la página de Facebook, el Instagram. El Instagram sinceramente lo uso poco, pero me gustaría que vayamos poco a poco creciendo la comunidad. Les agradezco los comentarios, las críticas y los consejos. En el video pasado puse música en la parte introductoria un poquito alta, pero vamos a ver si vamos corrigiendo ese tipo de detalles para ir mejorando para ustedes. Quedo atento a cualquier comentario, a cualquier sugerencia sobre temas que podamos tratar. Y nos estaremos viendo el miércoles, bueno, en 2 días, porque yo subo esto en las noches del miércoles, a amanecer martes para América Latina. Entonces nos estaremos viendo el amanecer de jueves, que vuelvo a subir un video, y nuevamente nos estaremos viendo para amanecer del sábado. Voy a cambiar los días, voy a subir videos en la madrugada del martes, la madrugada del jueves y la madrugada del sábado. Nos estamos viendo y nos vemos. Chao.